Ya estamos grabando. Entonces, por favor, me confirman si se está viendo mi presentación, por favor. Ya, a ver, quiero ver así, entonces. ¿Se logra ver? Debería decir análisis y sistematización de los datos de la investigación cualitativa. ¿Se ve, no? Sí, ¿se ve? Excelente, gracias. Comencemos entonces. Esta es nuestra última semana de módulo, donde vamos a dar completitud a lo que hemos visto en semanas previas. Hemos enlazado algunos apuntes de diseño de una investigación con enfoque cualitativo. Hemos visto algunas técnicas de relevamiento de datos. Hemos procurado algún ejercicio como el tema del manejo del Atlas T con alguna codificación, categorización en ese proceso de reducción que requiere el análisis de data cualitativa. Y el día jueves, que ha sido una dinámica sumamente interesante, hicimos un simulacro de grupo focal. Voy a hacer esta primera parte teórica para que la segunda parte de la sesión del día de hoy completemos nuestro ejercicio de sistematización de la data capturada a través del grupo focal del día jueves, ¿ya? Entonces voy a proyectar el video, vamos a capturar los subtítulos, vamos a generarnos una dinámica de equipo para lograr la data textual, vamos a insertar la data textual a un programa, el programa va a ser el MaxQDA, el instalador del MaxQDA, si es que gustan estar descargándoselo, está en la plataforma. Tiene sus truquitos, una pequeña mañita que les voy a contar para instalarlo. Entonces, al igual que hicimos el ejercicio con Solángel del Atlas T, de instalar junto con ella, podemos hacer algo similar con alguno de ustedes, de que se descargue la carpeta y al momento de tenerla descargada, compartimos pantalla y ahí ustedes van viendo cómo es que hacemos la instalación juntamente, ¿ya? Entonces, si tiene algún comentario, consulta, sugerencia, inquietud, Nikki nos está saludando. Buenas noches, Nikki, ¿cómo está? Si tienen alguna mirada, alguna inquietud, me la dicen, por favor. Creo que todo ok, ¿no? Comenzaremos. De todas formas, como siempre, me encanta que me interrumpan, abren simplemente el micrófono y emiten cualquier comentario o mediante chat. Magiver también nos está saludando, ¿no? Nos dice, buenas noches, Magiver, ¿cómo está? Ya, comencemos. Algunos apuntes iniciales de este momento de sistematización de la data cualitativa es relacionar que los datos, pensemos los datos en bruto, pueden recabarse mediante documentos escritos, digitalizados, por supuesto, estamos hablando de Words, de PDFs, de blog de notas o lo que corresponda. O también se podría dar una lógica de digitalizar información manuscrita, ¿no? Ya sabemos que existen muchos soportes informáticos que nos permiten llevar nuestras notas, nuestros apuntes escritos a mano y convertirlos en información textual. Similar pasa con el audio, similar pasa con el video, algo similar pasa con las fotografías. Todas estas eventualmente se van a convertir en texto y este texto es susceptible de generar estructuras para el análisis de la investigación pretendida. Inicialmente, la data textual no está estructurada y requiere de cierto ordenamiento. Eso es lo que nosotros hemos llamado la codificación, generando categorías de análisis, buscando que idealmente entre las diferentes unidades de análisis se manifiesten ciertos patrones, ciertas recurrencias, ciertos elementos coincidentes que nos permitan entender el fenómeno de estudio. Recuerden, ahí les pongo el ejemplo del mi papá me ha golpeado, ¿no es cierto? Analizábamos una pequeña entrevista con 5 líneas, pero teníamos que tener una comprensión amplísima de cada una de las alocuciones que hacía este niño entrevistado, ¿no? Entonces, damos una denominación a la línea
dábamos una nota analítica y luego a través del método comparativo constante íbamos analizando línea a línea, ¿no? Íbamos categorizando cada parte del texto que era de nuestro interés. Imagínense hacer eso con una entrevista completa de unos 20 minutos, como la que hemos tenido el día jueves. Se hace mucho más denso, pero con el mismo procedimiento. E imagínense tener unas 10 entrevistas y unos 3 grupos focales. El procedimiento no cambia, solamente que, por supuesto, que se hace muchísimo más denso, ¿no? Ya. Es importante, dentro de la lógica del análisis de la data textual, rescatar la parte sistemática. ¿Qué me refiero con la parte sistemática? La parte sistemática son aquellos elementos que dentro de las diferentes unidades de análisis se repiten, como que son elementos coincidentes, elementos comunes, afines entre las diferentes intervenciones. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, pongo el ejemplo de lo que hicimos el día jueves. Solángel preguntaba, ¿y usted cuál considera que ha sido la destreza que habría logrado en esta educación en virtualidad, ¿no? Y de pronto uno opinaba y daba un criterio de que antes no conocía la tecnología y que de pronto ahora se le ha hecho más familiar. Y de por ahí otro también sumaba a esa intervención diciendo, ahora ya conozco el Zoom y hemos utilizado una pizarra como el Jamboard y lo hemos hecho de manera participativa y de pronto hemos podido lograr un aprendizaje entre todos y ha sido interesante esa dinámica. Buenas noches, Mónica, y nos está saludando también, Mónica. ¿Cómo está? Buenas noches. Entonces, esos son los elementos sistemáticos que trae consigo el análisis. ¿Qué va a tocar al momento de meter la data del grupo focal? Vamos a tener las intervenciones de persona 1, persona 2, persona 3, las 8, 10 personas que hayan participado, y vamos a ver si existen elementos coincidentes. Pero no solamente me interesa lo coincidente, también lo divergente, lo no sistemático, es susceptible de ser analizado. Algunos elementos que digan, no, pero a mí no me parece, yo opino distinto, ¿no es cierto? Esos elementos también son importantes de traerlos a colación, ¿ya? Entonces, no solamente lo que coincide es lo que se analiza, sino también lo que no coincide es susceptible de tener una interpretación. El proceso de recolección, sistematización y análisis en una investigación con enfoque cualitativo no es un proceso lineal, ya decíamos esto del enfoque cuantitativo, ¿no? Donde hacemos un planteamiento desde la problematización, plantear una pregunta, posiblemente una hipótesis, justificación, teoría, eventualmente los datos y unas conclusiones, lineal, a la lógica recurrente de la investigación cualitativa. Recuerden, el grupo focal, idealmente, que hemos realizado el día jueves, debió analizarse en el mismo momento, ¿no? Por eso, antes de hacer un siguiente grupo focal, debió estar analizado ese primer grupo focal para pasar a la siguiente entrevista, al siguiente grupo focal, al siguiente momento, a lo que corresponda. Entonces, no se espera a completar todo el trabajo de campo, sino más bien, lo que siempre les digo, dato análisis, dato análisis, dato análisis, a razón de ir comprendiendo de manera iterativa cómo es que se va dando la manifestación del fenómeno de estudio. No existe un recetario, ¿no? Como un protocolo, como siempre les digo, que me permita analizar los datos cualitativos. Solamente lo que voy a apuntar a continuación van a ser algunas recomendaciones, algunas directrices generales que me permitan entender la data textual. Si bien se extrae partes en un proceso de reducción, se debe buscar una relación con el todo. ¿Qué quiero decir? A ver, ayúdenme con esto, por favor. ¿Qué debo entender cuando digo holístico? ¿Qué es holístico? ¿Quién me auxilia con chanchullo Google, lo que se les viene en mente intuitivamente, un concepto de holístico? ¿Qué debo entender por holístico? Algo ¿Qué es integral, tal holístico? vez, Integral. Integral. ¿Cómo vendría a ser algo integral? Tal vez alguien me puede ilustrar con un ejemplo. ¿Qué entiendo por integralidad? algo que es capaz de unir en un solo elemento varios elementos pequeñitos, ¿puede ser? Fabuloso, fabuloso. Me parece muy bien lo que dice Ariel. En el siguiente sentido, a ver, hagamos el análisis. ¿Recuerdan
del Atlas T la unidad hermenéutica, ¿no es cierto? La unidad hermenéutica condensaba en un mismo paquete los documentos primarios, como ser audios, videos, entrevistas, grupos focales y lo que corresponda. Y el análisis no se da, solamente voy a ver la entrevista, solamente voy a ver el grupo focal, solamente voy a ver el PDF, sino voy a ver el todo. Voy a tratar de entender todas las partes en una mirada, como ustedes decían, integral, en una comprensión que me permita desde las diferentes miradas, desde los diferentes constructos mentales, desde las diferentes expresiones, desde la diferente data textual, comprender un todo. Uno puede pensar que la construcción del análisis de la data cualitativa sigue la especie de un rompecabezas, ¿no es cierto? Donde uno tiene partes y debería ir conectando las partes en una especie de recomposición. Sin embargo, el análisis cualitativo no es un paso a paso, sino que requiere de una revisión constante de cada pieza, ¿no? Es decir, no es que uno ya coloca la pieza y la deja ahí estática, ¿no? Sino tiene que volver a la pieza y ver si es que enlaza en otra parte del rompecabezas o debo armar de una forma distinta. Bueno, es realmente una recolección de relacionamiento del todo, ¿no? Entonces, ahí está la complejidad de analizar la data cualitativa. Buscar diferentes formas de interpretar la realidad. Yo sé que para ustedes debe ser claro el elemento de decir, si yo les dejo a consideración una entrevista, como la que hemos tenido en el ejemplo del bullying, de la directora de la unidad educativa, y digamos, analiza uno de ustedes en su mirada, posiblemente con su perspectiva de su formación sociológica, por decir algo, y da cuenta de los datos, tal vez llegue a conclusiones que puedan ser distintas, tal vez no diametralmente distintas, de lo que otra persona podría analizar utilizando los mismos datos. Entonces, a eso relaciono con diferentes formas de ver, de interpretar una realidad. Se hace mucha crítica de que el enfoque cualitativo justamente es altamente subjetivo por la sustantividad que tiene la interpretación de los mismos datos. Es lógico, ¿no? Pero realmente trae consigo una mirada que trata de acercar a la realidad a través de los ojos del investigador. Y entre investigador y investigador existe una alta subjetividad, miradas completamente distintas, ¿no? Que pueden matizar cierto fenómeno de estudio de manera diferenciada. El análisis de la data cualitativa no es rígido ni mecánico. Sigue una mirada, se podría pensar, ecléctica. ¿Quién me auxilia con chanchullo Google? ¿Qué entiendo por ecléctico? ¿Qué será ecléctico? ¿Qué dice el Google que es ecléctico? ¿O qué ustedes me pueden aportar que es ecléctico? Que tal vez el doctor nos lleva a una discusión o a un diálogo, debate. Sí, puede ir por ese lado. Puede llevar a una conversación amplia, pero el eclecticismo da lógica de algo que tiene su par, que lo voy a poner a continuación. No, antes, decía el tema del el pragmatismo, por ejemplo. No sé si es que alguien tiene algún otro concepto. Aquí me dice Nicky, ¿no? Que trata de reunir, procurando conciliar valores, ideas, tendencias, sistemas. Eso. En una lógica de pragmatismo, no se ciñe a un fundamento teórico único, sino a comprensiones diversas que permitan un entendimiento amplio de las cosas, altamente flexible, que tenga una mirada más que de confirmar una teoría, tratar de comprender una realidad. Entonces, esa es una distinción marcadísima con el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo insume de un fundamento teórico y más bien trata de contrastar ese fundamento teórico, y el enfoque cualitativo, por el contrario, trata de construir una nueva mirada de las cosas. Por ahí me decía Nelva, adopción en el juzgar u obrar de una postura intermedia entre doctrinas o actitudes diversas. Excelente.
No sé si enlazar exactamente una postura intermedia, pero ya quiero decir que no es polarizante, ¿no? No es justamente en la mirada doctrinal. La doctrina, por esencia, es un precepto, ¿no es cierto? Es una concepción que traduce en ciertos elementos a una realidad, pero la mirada ecléctica más bien trata de conjuncionar muchas comprensiones a la vez. John Emmy dice, se conoce lo ecléctico al adjetivo que describe una cosa o persona que mezcla una variedad de ideas o posturas sin definir. Eso me gusta bastante, lo que dice Johnny, ¿no? Hay una mezcla de ideas, un tratar de comprender desde diferentes posturas sin llegar yo a casarme, a simplemente adoptar una sola mirada, ¿no? Sino más bien debo estar amplio a interpretaciones diversas, incluso la mía, desde la misma introspección que yo puedo hacer como investigador. El enfoque cualitativo eventualmente va a permitir construir una teoría. Decíamos, una teoría es una explicación sistemática que comprende ideas, conceptos, hipótesis, planteamientos, muchos constructos, muchos mentefactos que me permiten recomponer una realidad. Entonces, en esa teorización singular es que se va nutriendo la data textual para dar una mejor comprensión del fenómeno de estudio pretendido. Es esa especie de un tamizaje. Bueno, realmente debería estar con un diccionario al lado. ¿Quién me puede ayudar con un concepto de tamizaje? ¿Qué es el tamizaje? ¿Qué es un tamizaje? ¿Qué dice el Google? ¿Qué es el tamizaje? Es como hacer una filtración de lo que se quiere obtener y separarlo por categorías. Excelente, Ángel. ¿Alguien ha visto cómo se saca oro en un río? ¿Les han contado, tal vez? Sí, es un proceso de dragado. En realidad lo que se hace es se saca, bueno, el oro del río, que es aluvial, Sí. se saca, se transporta y se lo hace vibrar y por el peso se separan por tamaños o por peso, por densidad, digamos. Excelente. Ese es un proceso un poquito más mecánico, ¿no? Yo me estaba yendo un poquito al ejemplo tal vez más artesanal, tiene la misma lógica, ¿no? Pero como que se agarra una especie de red, digamos, y se va sacando arena, ¿no? Y uno manualmente la arena va tratando de separar, digamos, de las porciones que son más sólidas y luego de las porciones más sólidas, piedras, rocas, eventualmente va a encontrar, con suerte, una pepita de oro, ¿no es cierto? Ese es el Es proceso como del tamizaje. cernir, ¿no, Magister? ¿Cómo cernir? ¿Cómo cernir? Exactamente, Isao. Esa es la palabra, es cernir, ¿no es cierto? Solamente que tamizaje es una palabra más en el sentido de lo que estamos relacionando ahora, ¿no es cierto? No toda la entrevista me es de utilidad, ¿no es cierto? Existe el tamizaje, ¿no? Estoy dragando, estoy tratando de sacar la arena, los desperdicios y quedarme con las pepitas de oro. Y las pepitas de oro son aquellos elementos que han dicho las unidades de análisis que me sirven para comprender el fenómeno de estudio, ¿no es cierto? Entonces, a eso quiero dar a entender por tamizaje. Por ahí me dice Nelva, sí, se lava el oro en un colador. Sí, justamente, esa es la lógica, ¿no? Del encontrar las pepitas de oro. Ludwin, perdón Sí, una sí, consulta. adelante, por favor, adelante. En todo este proceso, Sí, veo que el investigador de alguna forma se involucra, ¿no? Y habiendo visto también los temas que teníamos de ejemplo, sí. ¿cómo evitar el sesgo cuando estamos haciendo este tipo de investigación, dado que el investigador está involucrado en el proceso mismo? Ya, recuerda que hace un par de sesiones hablábamos de los grados de participación del investigador, ¿no? Dependiendo del fenómeno de estudio, uno puede dimensionar
el ser incógnito, plenamente incógnito, y evitar injerencia alguna dentro del fenómeno de estudio. O por el contrario, si el fenómeno de estudio lo amerita, ser participante pleno de este. Es muy difícil pensar que el investigador no haga injerencia dentro del fenómeno de estudio. De hecho, muchos investigadores de la esencia de investigaciones más de tipo fenomenológica, más que hermenéutica, dan cuenta de que el investigador debería ser carne de la propia investigación, debería conocer a profundidad, porque esa es la crítica a la investigación social que hace el enfoque cuantitativista. El enfoque cuantitativista divorcia el sujeto y el objeto de estudio. Realmente uno podría no conocer a las personas que han brindado los datos y analizar desde un escritorio a miles de kilómetros de distancia sin nunca haber visto la realidad. Y entonces esa es una crítica fenomenológica importante a la investigación social, porque desde la mirada de la investigación social, el investigador debería sumergirse, imbuirse, empaparse, conocer el fenómeno de estudio a carne viva, a carne propia, y de esa forma realmente poder relacionar su comprensión, ¿no es cierto? Pero son formas y formas, ¿no? Angélica me decía, tamizar es depurar, elegir con cuidado y minuciosidad. Sí, va en ese sentido, ¿ya? A ver, tal vez le puedo dar una relación personalísima de qué es lo que toca con la investigación social, que anecdóticamente yo les puedo relacionar en el tiempo que llevo haciendo trabajos de diferente índole. Es muy difícil separar al investigador del fenómeno de estudio. Me ha tocado investigaciones que realmente requieren de una sensibilidad particular. Me ha tocado trabajar de toda Bolivia. Debo conocer realmente las regiones más recónditas, ¿no? Conozco el norte Potosí, conozco el Chaco chuquisaqueño, conozco Volpebra, conozco toda la frontera Brasil, conozco frontera Perú. Realmente me ha tocado ir a lugares bastante inhóspitos y realmente donde uno pensaría esto ya no es Bolivia, ¿no? Y en esas situaciones uno difícilmente puede abstraerse de la realidad que está viviendo. Más bien, yo daría la pauta de que cuando toca ese tipo de experiencias, como investigadores, hacer el mayor esfuerzo por conocer a mayor profundidad la realidad de las personas que uno está investigando, conocerlas de manera cercana. Saber qué comen, sus usos y costumbres. Sé que hay una crítica también sobre eso, ¿no? De pensar que el investigador está yendo como turista y que simplemente va a estar con ellos unos cuantos días y luego se va a alejar del fenómeno de estudio. Pero al menos es una aproximación que uno pretende, ¿no? Es decir, yo sé que toda investigación tiene sus falencias y puede generar sus sesgos, pero ayudar a comprender a ojos de un tercero que no va a poder tener de cerca esa realidad y dar ciertas manifestaciones que uno como investigador tiene la oportunidad de conocer y transmitir a través de un documento que luego, quién sabe, puede tener, esperemos, un buen canal, digamos, que dé alguna respuesta, si posible, a alguna de las situaciones que ocurren. Qué mejor forma, ¿no? Yo pienso que es una mirada muy personal, ¿no? Que sí sería necesario que el investigador social se empape de la realidad que le toca, ¿ya? Justamente vamos a hablar un poquitito con este cuadrito que tengo. Tengo una matriz 2x2, perdón, a ver, es una matriz 4x4, perdón, chiquitita que va a analizar 4 cuadrantes, ¿ya? Donde el cuadrante superior yo quiero analizar los datos, que sean de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. Recuerden que decía, si yo puedo enlazar el dato bruto en lo cualitativo es texto, si yo puedo realizar el dato bruto en lo cuantitativo es número.
Y así puedo analizar también, puedo dar cuenta de cómo se da su análisis. Análisis sea de tipo cualitativo o análisis que sea de tipo cuantitativo. Por ejemplo, ¿qué puede relacionar un cuadrante donde los datos son de tipo cuantitativo, números, pero el análisis se lo hace de tipo cualitativo? ¿Hemos hecho algo de esto? Sí, hemos hecho algo de esto. Cuando nosotros tabulábamos en el SPSS y de pronto salían tablas, salían gráficos, salían histogramas, salían representaciones, no es que quedaba ahí, ¿no es cierto? Sino que uno necesitaba brindar una glosa, un texto, e interpretar estos resultados, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de data cuantitativa, que se expresa en cifras, pero que eventualmente tiene un análisis cualitativo, una interpretación. Así como existe una mirada de dato cuantitativo y análisis cualitativo, también uno puede pensar dato cuantitativo y análisis meramente cuantitativo, que justamente es la relación estadística matemática de la información numérica, ¿no es cierto? Cuando yo calculaba un coeficiente de correlación de Pearson y posiblemente hacía algún cálculo matemático, alguna operación numérica, básicamente ese es el análisis cuantitativo puro. Entonces, en el intermedio, uno puede relacionar data cualitativa y análisis cualitativo con la interpretación de data textual, como hemos hecho con el mi papá me ha golpeado, o como a continuación vamos a ver con la lógica de cómo se construye la teoría fundamentada. El punto es, ¿se podrá lograr con datos cualitativos análisis cuantitativo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será posible este cuarto cuadrante? ¿Han escuchado hablar de alguna data cualitativa, data textual, que eventualmente puede tener un análisis cuantitativo? ¿Existe ello? A ver, veo chat. Creo que por ahí no tengo nada respecto de esto, ¿no? El análisis, perdón, la data textual podrá tener un análisis cuantitativo. Yo creo que sí. Por ejemplo, no sé, en las escalas de Likert, por ejemplo, usando, ¿no? Algunas veces, siempre es un poco la interpretación de lo que tenemos y lo estamos, por así decirlo, clasificando. Entonces, podríamos decir de una entrevista que tenemos que, no sé, un 50% no están de acuerdo con una modalidad o algo. ¿Por qué? Sí. Entonces, yo pienso que sí se podría. Ya, esa es una buena mirada. Y por ahí también relacionaba a MacGyver. MacGyver decía, no, no es posible, me decía, ¿no, MacGyver? Ya, a ver, existe toda una vertiente de último tiempo que habla del análisis de contenidos, con los que se conoce en la literatura anglosajona. Pueden buscarla si gustan con el término que les voy a referir a continuación, que es el text, así como texto, text mining, minería de textos, ¿ya? ¿Qué hace la minería de textos? La minería de textos trata de cuantitativizar la data cualitativa, ¿no? Trata de generar ciertas recurrencias, ciertas frecuencias, cierta estadística de la data textual. Para este tipo, ay, ¿qué ha pasado acá? Ya, no importa. Para este tipo de data es convertir palabras en texto en números. Por ejemplo, les pongo ahí el análisis de contenidos. Si es que alguien tiene inquietud de ver esta otra mirada, bueno, tal vez puedo darles un ejemplito de algo que yo he hecho con data textual. Hicimos hace unos, ay, no sé relacionar cuánto tiempo en exactitud, ya deben ser unos buenos años, algo que se llamó los análisis basados en evidencia, donde juntábamos a un grupo de expertos de diferentes corrientes, de diferentes áreas del conocimiento, de diferentes formaciones, con diferentes tendencias políticas, miradas encontradas. Y el elemento coincidente era darles un tema en común. Y dándoles ese tema en común, cada uno daba su opinión. Mariela dice, un ejemplo sería el análisis de un corpus lingüístico. Sí, sí, va por ese sentido. Les voy a mostrar ese documentito al que les estoy relacionando,
donde justamente hemos hecho unas redes bien interesantes, ¿no? Que habla de elementos que son coincidentes y de otros que van divergiendo, ¿no? Que van siendo diferenciados. Pero el punto es cómo la parte estadística también puede ayudar para hacer un análisis de data textual. Sigamos. El diseño, que les pido por favor no confundir con técnica ni instrumento. Cuando se habla de técnica, generalmente se habla de la entrevista, es una técnica. El grupo focal es una técnica. Un instrumento, por ejemplo, es una guía. Un instrumento es una grabadora. Un instrumento es una videograbación. Bueno, es lógico que un instrumento es algo físico, ¿no es cierto? Una técnica es la aplicación de un conjunto de procedimientos para lograr capturar ciertos datos. El diseño, sin embargo, comprende el abordaje del proceso de la investigación en la lógica de una muestra, en el enfoque cualitativo, que es no probabilística, la recolección misma de los datos y su análisis. Algunos diseños que existen en el enfoque cualitativo, hay un montón, pero yo voy a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, el de teoría fundamentada, que vamos a enlazar un momentito más. Los diseños etnográficos, voy a hablar de diseños narrativos, voy a hablar de esta lógica del paradigma sociocrítico, de lo que se conoce como investigación-acción, que en el último tiempo tiene un segundo apellido, ¿no? Lleva investigación-acción participativa, dicen algunos, otros dicen investigación-acción emancipadora, revolucionaria, ¿no? Ya cada autor da su tónica, ¿no? Y da su esencia a ciertas aproximaciones. Y también voy a hablar de los diseños fenomenológicos. Ya, la teoría fundamentada, creo que esto se los he contado antes, ¿no? Del señor Barney Glaser y el Ansel Strauss, relaciona un proceso inductivo, entendiendo que lo inductivo es de lo particular a lo general, ¿no es cierto? ¿Qué refiero de lo particular a lo general? Lo particular son los datos sustantivos a través de las diferentes unidades de análisis que eventualmente van a buscar desarrollar una teoría sustantiva. A eso se refiere con proceso inductivo. La teoría sustantiva es particular de un contexto y da cuenta de realidades humanas singulares. Va a ser diferente de la teoría formal, porque la teoría formal pretende generalizar un entendimiento. La teoría sustantiva, de inicio, no pretende generalizar nada, sino más bien comprender una realidad muy específica, pero si esta realidad es recurrente, eventualmente se podría convertir en una teoría general. No es su propósito, pero existen casos que así se dan. La teoría, por eso se habla de teoría fundamentada, es teoría fundamentada en datos. La teoría surge de los datos, donde los datos van a ser capturados sistemáticamente para luego ser analizados. Se busca el entendimiento profundo de un fenómeno o problema social. Gran parte de lo que voy a relacionar a continuación lo hemos visto con el Atlas T, pero vamos a recordar las partes en la lógica de una teoría fundamentada. De hecho, el Atlas T es un programa construido para hacer teoría fundamentada. El método se basa en 4 estrategias para la construcción de teoría fundamentada. Voy a ir relacionando lo que ya hemos visto. Primero, se hace un interrogatorio con preguntas detonantes para tratar de tener una comprensión, una conceptualización inicial del fenómeno de estudio. Pensemos de que se trata de un fenómeno de estudio poco conocido, poco estudiado, tal vez sui generis, o que se ha estudiado en otros contextos y queremos conocer qué es lo que pasa con el caso boliviano. Y de esa forma hacemos preguntas detonantes, ¿no? Se hace una indagación directa, se acude a la observación, se hace una revisión documental y se da un primer conocimiento de cómo se manifiesta el fenómeno de estudio. Las preguntas son realmente exploratorias, de manifestar de qué pasa tratando de capturar un estado de situación.
Y en este tipo de investigaciones, que se dice que en el enfoque colectivo no se hacen hipótesis, más bien lo que se propicia en la teoría fundamentada es hacer muchas hipótesis. Tratar de construir una gran cantidad de hipótesis que luego sean corroboradas o refutadas con los datos, a objeto de conocer el fenómeno de estudio. A ver. En un segundo momento, se busca generar un muestreo teórico. De esto ya lo he hablado. El muestreo teórico es una recolección de datos donde yo tengo un punto inicial y hago una bola de nieve. La primera unidad de análisis me lleva a la siguiente, y esa a la siguiente, y esa a la siguiente, buscando dato análisis, tratando de cada vez comprender más el fenómeno de estudio hasta la saturación teórica. Eso ya lo saben. ¿Qué es saturación teórica? Si ahorita les pregunto, me van a decir, cuando las gentes empiezan a repetir las mismas cosas y ya no se necesita levantar más datos. Eso ya lo conocen. Si hace una codificación sistemática, como lo que hemos hecho con el Mi Papá Me ha Golpeado, y se van analizando las categorías una a una, ¿no? A través del método comparativo constante. Agarro una línea, un párrafo, una oración, o una fracción, una hoja, una plana, lo que corresponda, y trato de darle una denominación. Busco notas analíticas y voy analizando fracción a fracción, línea a línea, ¿no es cierto? Esta se parece a la anterior, esta se parece a las dos anteriores y voy dando conceptualizaciones vinculadas a cada una de las categorías que van emergiendo. El manejo de información, ahí no es sistémico, es sistemático. Relaciona una codificación de primer nivel. Recuerden el proceso de codificación-reducción en categorías iniciales, como decíamos con el Atlas T. Y luego se lleva a una codificación de segundo nivel, lo que hemos visto el jueves anterior con el tema de familias, de categorías, o el tema de los hipervínculos, o el tema de las redes semánticas, ¿no es cierto? De esa forma yo enlazo las diferentes categorías en una comprensión holística, integral, completa. Se busca relacionar las categorías. Por ejemplo, recuerden la red semántica, ya ese es el mejor ejemplo que puedo darles en este momento. Hay una centralidad y sobre la centralidad yo puedo relacionar a través de la consulta ciertos determinantes, posiblemente algunas consecuencias centrales. Quién sabe si hay algunas secuelas del fenómeno de estudio, algunos hechos fácticos vinculados, quién sabe algunas paradojas. Y quién sabe, al final todo debería relacionar todos los elementos para una comprensión completa del fenómeno de estudio. Ya, el proceso va a concluir con la saturación teórica, ya lo sabemos, donde se ha dado respuesta al problema de investigación. Se puede realizar una triangulación de los datos aplicando varios métodos a diferentes unidades de análisis en una lógica intermétodo o intramétodo. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hablar de esto con más extensión un poquito más adelante, cuando vea métodos mixtos. Pero intermétodo es que utilizo técnicas diferenciadas, la entrevista, la observación, la revisión documental podría ser. Intramétodo es que el interior de cada una de las técnicas, de cada uno de los métodos, yo voy relacionando preguntas que permitan corroborar la información que van emergiendo de las diferentes unidades de análisis, ¿no? Entonces hago una especie de triangulación para confirmar los datos que yo estoy solicitando. Se dice que en teoría fundamentada se hace un traslado, se puede hacer un traslado que no siempre es pleno, donde se puede aplicar, indagar el método, el procedimiento de lo que uno va realizando en otro contexto. Es lógico pensar de que no existen transferencias plenas, ya que no existen dos contextos idénticos, ¿no es cierto? Entonces, si uno realiza una investigación en la Universidad Mayor de San Andrés, y luego trata de extrapolar los mismos resultados a la Universidad Pública del Alto, se van a encontrar con cosas, con elementos muy singulares, ¿no es cierto? Muy propios, muy característicos de cada contexto, ¿no es cierto? Entonces, a pesar que los procedimientos pueden ser similares, los resultados no necesariamente van a ser los mismos. Ya, paso al... Antes de pasar, es decir, realmente he dado una revisadita muy por encima de la teoría fundamentada. No sé si existe alguna duda, consulta, comentario, sugerencia, inquietud. Adelante, por favor. Le escucho. Ludwig, un favor, ¿será que podría darnos un ejemplo más sobre la triangulación? Cuando lo estaba explicando mi internet es un poco lento y no escuché muy bien la explicación. Claro que sí, con mucho gusto.
Cuando yo digo triangulación intermétodos, quiero referir, perdón, que yo puedo utilizar varias técnicas para verificar el fenómeno de estudio desde, ¿cómo le puedo decir? A través de exploraciones diferenciadas. Por ejemplo, si bien puedo hacer un grupo focal, donde yo relacione alguna manifestación del conjunto de las personas, una forma de triangular la información que me brindó ese grupo focal es solicitar entrevistas individualizadas por separado a algunos miembros de ese grupo, a razón de corroborar, confirmar, descartar ciertas dudas o ampliar ciertos aspectos que yo tengo de lo que dijeron en el grupo focal. Entonces, lo que me dijo individualmente debería tener un correlato con lo que me dijeron con el grupo. O quién sabe, si tal vez lo que me dice individualmente amplía o da una mirada diferenciada de lo que dijo el grupo, debo otra vez explorar qué es lo que está pasando en este fenómeno de estudio, qué puede suceder. Eso es un tipo de triangulación. Otro tipo de triangulación al interior del método es cuando resulta que en las preguntas que yo estoy realizando, realizo 2 veces la misma pregunta, pero de manera distinta, a razón de corroborar si inicialmente me dijeron lo mismo y luego al final de la entrevista vuelvo a hacer la misma pregunta en otras palabras, a razón si replican las mismas cosas. Cuestión es que en las 2 constataciones hallar una coherencia en la respuesta. Es bien complicado cuando resulta que primero me dicen algo y luego les hago la misma consulta de otra forma y me dan una respuesta completamente distinta. ¿Qué quiere decir eso? Que la función de respuesta está distorsionando la realidad, ¿no es cierto? Está hallando interpretaciones distintas de lo que yo pretendo entender e investigar con lo que estoy realizando, ¿no? Con la investigación que estoy realizando. ¿Me doy a entender más o menos? Igual voy a volver sobre este punto. Sí, 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 queda claro. Muchas gracias. No, vale. Sigamos. Ya, perdón. Estaba en lo de teoría fundamental, es decir, complementado. No sé para cuántos de ustedes es una curiosidad esto de la teoría fundamentada o realmente es algo que está siendo bastante utilizado ya, el tema de la teoría fundamentada. De hecho, lo que quisiera hacer mientras estamos hablando es compartirles algún ejemplito de teoría fundamentada. A ver. Ya, acá está. Me dicen, por favor, si es que en el grupo WhatsApp les ha llegado el... Ay, no estoy pudiendo hacerlo. ¿Cómo hago esto? Estaba queriendo compartirles un link, pero he tenido que salir. Ay, no sé qué pasa. Ya, les he mandado un link, por favor, me dicen si les ha llegado. Dice, discriminación institucional, afrobolivianos de la visibilización estadística a la realización de derechos. ¿Lo tienen? ¿Les ha llegado? Sí. Ya, a ver, voy a compartir pantalla a razón de... Ay, no sé dónde tengo ese documento. O bueno, luego podemos hablar más extenso de este, no sé dónde. Tendré que descargarlo y no estoy pudiendo compartir. Ya, luego vamos a hablar un poquito más extenso. Cuando vea un poquito más del Atlas T, vamos a volver sobre ese punto, si es que para alguno de ustedes es de interés conocer un poco más de la teoría fundamentada. A ver, bueno, sobre... Ay, ¿qué ha pasado acá? Ay, realmente me he salido del todo. Ya, perdón, voy a volver a donde estaba. Voy a tratar de hacerlo rápido. Ya, estaba en el tema de los diseños etnográficos. Los diseños etnográficos es la esencia de lo que es la investigación con enfoque cualitativo, ¿no? Es decir, si nos remontamos, digamos, a unos 10 años atrás,
Lo único que se enseñaba si se enseñaba en el enfoque cualitativo, que realmente tenía poca difusión, era hacer métodos etnográficos, ¿no? El método etnográfico lo que hace es analizar significados, ideas, conocimientos, prácticas, usos y costumbres en grupos humanos, básicamente, ¿no? Culturas, comunidades. Esto en el último tiempo realmente ha evolucionado bastante, porque ya les decía algún momento de una manera tal vez alegórica, digamos, pero ya los seres humanos no convivimos en tribus primitivas, ¿no? Es decir, no vivimos en una cueva, ¿no? Es decir, nuestras formas de socialización han cambiado y gran parte de la socialización ahora se da de manera virtual en las redes sociales, ¿no? Por ello que la etnografía ahora ha adoptado otra vertiente que es la netnografía, ¿no? Donde se analizan las interacciones en las redes sociales. De manera símil, en la etnografía o en la etnografía, lo que se verifica es ciertas historias, geografías, economía, educación, política, cultura, tratando de lograr una descripción e interpretación profunda de los datos. Algunos diseños etnográficos, realmente aquí digo algunos porque sí son algunos, ¿no? Es decir, realmente aquí hay una variedad amplísima. Algunos que son los realistas, por ejemplo, donde se recaban hechos de la manera más fidedigna posible. En muchos casos, los diseños realistas tratan de apoyarse en cifras estadísticas que permitan algunas categorizaciones para la comprensión del fenómeno de estudio. Por ejemplo, a ver, les pongo ahí el ejemplo de un estudio que hicimos sobre las mujeres bolivianas migrantes a España hace un par de décadas, ¿ya? Este estudio fue bien interesante porque a partir del 99, 2000, hasta el 2003, 2004, antes de la primera crisis económica mundial, que afectó bastante a Europa, se dio un éxodo bien interesante de latinos a Europa, ¿no? Donde por buscar mejores condiciones de vida, migraron a ganarse un dinerito, ¿no? En el caso boliviano, nosotros registramos en su momento de que había una ingente cantidad de mujeres que juntando, no estoy hablando de mujeres adineradas, sino mujeres de escasos recursos, juntando su dinerito, incluso haciéndose préstamos, se compraron un boleto y se fueron como principal destino España, ¿no? Por el tema del idioma. Y de ahí fueron a otros lugares, pero con menos presencia que en España. En España, bueno, pues tomaron trabajo de muchas cosas, desde ayuda en limpieza, en tareas domésticas, en labores diversas, de poca, ¿cómo les puedo decir? De poca sin necesidad de mucha formación, trabajos manuales, ¿no? Más que todo. Se dio una presencia importante que luego en el estudio que nosotros realizamos hicimos un seguimiento de esa población migrante 10 años después. ¿Por qué el tema de corroborar con cifras? Porque el Instituto Nacional de Estadística de España registra pues con un detalle bien exquisito a todos los migrantes que llegan al país por vía legal, ¿no? No hay otra forma, es decir, es bien difícil llegar de manera ilegal. Y registra desde su procedencia hasta las remesas que envía y muchos aspectos de vida, ¿no? Entonces, a través de esas estadísticas, fuimos contactando a grupos humanos que 10 años después fueron relacionando esta situación de cómo se dio la migración inicialmente a España. Lo interesante del estudio fue encontrar que 10 años después, muchas de las personas que migraron se quedaron en España, de las mujeres que migraron se quedaron en España, pero sin perder el vínculo con Bolivia, sin perder el vínculo con el país de origen.
¿Cómo no perdían el vínculo? Pues todavía tenían hijos acá. En muchos casos, en sus vacaciones volvían, pero se volvían a España. Compraron tal vez algún inmueble y, bueno, pues también ganaron algunos recursos. Y otro elemento que se encontró muy interesante en este estudio fue que un grupo importante de mujeres que se fueron a vivir hace más de 20 años, casi 20 años a España, terminaron haciendo vida allá. Curiosamente, de las entrevistas que capturamos, hablamos de mujeres con mujeres bolivianas que lograron nacionalidad española al casarse con un español de la tercera edad, ¿no? Esa es una curiosidad bien, bien interesante, ¿no? Es decir, no es una regularidad, pero realmente la numerosidad de casos que encontramos fue una particularidad interesante en el estudio que les estoy relacionando, ¿no? Por eso les relaciono que en el ejemplo que vinculo, el tema del sexo, las edades y las razones de la migración son sumamente importantes para verificar ese tipo de diseños etnográficos. Requieren de mucho tiempo, requieren de mucha data, son bien difíciles para poder canalizar tal vez en una investigación para una tesis de maestría, por decir algo, ¿no? Que nos requiere resultados relativamente rápidos. La lógica de esa investigación que les estoy contando era ver sus condiciones de vida actual, ¿no? Y ya les he contado el relato más o menos de qué trataba. Existen otros diseños etnográficos que son aquellos críticos, donde se busca relacionar situaciones extremas o conflictivas. El ejemplo que siempre brindo es el tema del bullying, ¿no? El bullying en las escuelas. Ya les he contado de ese estudio. Hemos visto algún ejemplito que les he mostrado de lo que hicimos, el trabajo con las escuelas secundarias en la ciudad de La Paz y el Alto, donde se pueden determinar subtemas como el tema del abuso físico, por ejemplo, el abuso, algunos fenómenos de estudio, ¿no? Bueno, es otra investigación igual que les puedo compartir cuando deje de compartir cámara. Los estudios etnográficos clásicos exploran en culturas, en estructuras sociales. Por ejemplo, ahí ven una imagen, digamos, de una tribu, por decir algo, ¿no? Donde realmente el antropólogo social trata de imbuirse a una comunidad y comprender en estos estudios con diseño etnográfico ciertas realidades que parecen ahora ya un poco menos frecuentes de lo que pudieron ser hace unos años, ¿no? Bolivia se relaciona como un estado plurinacional, pero realmente no existen estudios recientes que vinculen la cantidad de las 36, 37 etnias que existen en todo el país, ¿no? Se sigue hablando de los SCEJAS, bueno, realmente hay muchas comunidades que si uno relaciona con evidencia empírica, incluso habrían desaparecido o se habrían fusionado o ya han tomado otras características, ¿no es cierto? Entonces, de eso tratan este tipo de estudios. Se vincula en etnias, se las realiza por largos periodos de tiempo, ¿ya? También se puede hablar de metaetnografía, donde se hace una revisión de varios estudios etnográficos, donde en lugar de ver solamente una cultura, se ve un conjunto de ellas, buscando tal vez posibilidades de réplica o algunos patrones que pueden existir entre las diferentes culturas, ¿no? Otro de los diseños es el narrativo, donde se hace análisis de ciertas experiencias, vivencias, intervenciones, donde se busca como datos biografía y algo de autobiografía. A ver, les pregunto ahí si estoy realizando. ¿Habrá una distinción entre biografía y autobiografía? ¿Cuándo se dice biografía y cuándo se dice autobiografía? ¿Alguien se le viene en mente? ¿Algo dice el Google? Tal vez yo me pueda equivocar, Ludwig, pero creo que la biografía es cuando otra persona relata la vida o escribe la vida de ¿Ah? otra persona. La ¿Ya? autobiografía supongo que es desde el punto de vista propio, ¿no? Bueno, Vale. pienso que esa es la diferencia. Está bien, va en ese sentido, a pesar que hay ciertas diferencias que hacen
algunos textos metodológicos, ¿no? Algunos relacionan que la diferencia en autobiografía y biografía es la fuente. Se dice que la autobiografía, la fuente es directa, no necesariamente que él mismo escriba, ¿no? su biografía, sino que Solángel está haciendo una autobiografía de Samuel Doria Medina y hace la consulta directamente a Samuel Doria Medina, ¿no es cierto? Y posiblemente sus familiares directos, ¿no es cierto? Esa sería autobiográfica. Biográfica es cuando ya se acude a una fuente secundaria, ¿no es cierto? No es que habla directamente con Samuel Doria Medina, sino con sus allegados, con sus no sé, pues con fuentes que no le pueden dar un relato directo de ciertos eventos, ¿cierto? Por ahí me dicen algo más. Ni que me dice, en la autobiografía es el mismo personaje, está bien, pero no necesariamente es él. Ya, eso solamente quiero dar a comprender. En la biografía es otra persona la que relata las vivencias de algún personaje. Ya, en ambos casos pueden ser otras personas, pero es la fuente directa de la relación de los hechos. ¿Ya? Tal vez ahí pueden relacionar ese elemento. Cuando yo tenía las clases presenciales, no sé si es que es inquietud de ustedes hacerlo, tengo un instrumento que nos dieron, bueno, es un instrumento desarrollado por unos alemanes, ¿no? Donde se hace para hacer estudios autobiográficos, les hacía generar una historia de vida de ustedes mismos. Y de esa forma ustedes relacionaban como que una línea de tiempo, veíamos hitos y en los hitos construíamos con unas preguntas exploratorias. Había una reconstrucción de su vida misma, ¿no? Y eso cómo se podía condensar en una investigación de corte científico, ¿no? Si es que es de curiosidad para alguno de ustedes me dicen y les puedo pasar la herramienta. Ya es bien interesante cómo se hace ese tipo de dinámicas. Ya, se relacionan también hechos, lugares. Aquí les pongo, veremos las historias de vida. Claro, es que yo hacía esta dinámica, ¿no? Pero el tiempo es ahora más corto. Yo hacía el tema de las historias de vida y me gustaba hacer historias de vida con ellos. Y de hecho eran dos dinámicas que yo hacía. Hacía las historias de vida y hacía el análisis de las fotografías, ¿no? Entonces les hacía sacar fotos, incluso selfies de ellos mismos, y analizaban fotografía y hacían autobiografía. Entonces, así es que en cierta forma se podía matizar el estudio, el diseño narrativo de fuente directa, ya en la práctica. No sé cuántos de ustedes han visto esta serie, Band of Brothers, ¿qué se llama? Pues Tom Hanks, ¿no? Es el autor de serie que daba en HBO, que era bien interesante, ¿no? Donde había un relato de experiencias de soldados en guerra, donde más que ver el contexto, era ver las interacciones entre los personajes, ¿no? Entonces, había una narrativa en una especie de historia de vida que conectaba elementos muy interesantes, ¿no? Por supuesto que no existe un marco teórico detrás, sino más bien se busca generar estructuras de entendimiento. El contexto juega un papel esencial en el análisis, claro, porque no estamos hablando de la vida de los cuatro amigotes, no sé, pues en un viernes de soltero, si estamos hablando de la vida de los cuatro amigotes en el contexto de guerra, ¿no es cierto?, donde se ve sangre, se ven muertes, se ve situaciones traumáticas, ¿no es cierto? Entonces el contexto debe generar un elemento importante en la generación de estas estructuras de entendimiento. El procedimiento generalmente comprende verificar el cómo se va a entender el fenómeno a través de qué elementos, elegir qué participante se va a indagar, hacer una primera inmersión de campo a través de la entrevista generalmente, hacer una recolección de los datos. Los datos generalmente son datos en brutos porque es una entrevista desestructurada, ¿ya? Que no sigue un guión salvo cierta corroboración de tiempos, de hitos, de hechos. Se sistematiza y se procura luego el análisis. Es importante verificar la evolución de los hechos en orden cronológico. Por ejemplo, hay un estudio que hicimos con unos ecuatorianos de la cultura de la pobreza. Esta imagen que les presento acá es de personas que están recogiendo, están buscando, pepenadores, ¿ya? Que están buscando en la basura, ¿ya? Entonces, ahí se analizaba la condición de pobreza que suele perpetuarse en un traspaso intergeneracional de padres a hijos.
Hay muchos elementos que se descubren en este tipo de estudios. Por ejemplo, las nuevas generaciones se dice que no están psicológicamente preparadas para aprovechar todas las oportunidades de progreso que pueden aparecer en el transcurso de sus vidas. Son muy renuentes a la ayuda del Estado, ¿no es cierto? Pensar de que los bonos como el Juancito Pinto, el Juan Azurduy, la renta dignidad son para ellos, ¿no? Ellos están al margen de la sociedad. Existe como que una negación a lo que es el Estado en sus vidas, ¿no? Existe un odio a la policía, un odio al gobierno, una desconfianza, una fuerte orientación a vivir el momento, el hoy, el ahora, ¿no? Una escasa planificación del futuro. Yo recuerdo que como parte de estos estudios de caso que hicimos sobre el tema de la cultura de la pobreza, nos tocó entrevistar a los cleferos, ¿no? A los que inhalan clefa, ¿no? ¿Saben cuál es la expectativa de una persona que inhala clefa? ¿Cuánto tiempo vive? ¿Saben dónde viven? ¿Dónde duermen? ¿Dónde habitan? ¿Qué comen? ¿De qué subsisten? Y no es solamente el caso La Paz, ¿no? Recuerdo que hicimos cerca del Plan 3000, en el séptimo anillo, que había como que en Santa Cruz, ¿no? Estoy hablando, y hay unos canales donde duerme y la gente les quema su ropa porque quieren que se vayan del lugar. Es una situación bien, bien compleja. Ya, pero a ver, vuelvo sobre el punto. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Más o menos relacionan. ¿Han escuchado hablar? ¿Han visto en las calles? Que ahora ya no es tan frecuente, ¿no? Se ve menos. Por la Plaza del Bicentenario alguna vez me he cruzado con ellos, también dentro de los cajeros. Sí. O en la entrada de los edificios que son abiertos. Que se tapan con cartones, ¿no? Algunas Sí, veces son sí. inclusive los lustras y los limpiaparabrisas muchas veces también. Sí. Ahora hay una combinación con población venezolana también, ¿no? Que va en esta lógica. Yo le estoy hablando de este estudio, debe ser ya de unos 7 años atrás, más o menos, ¿no? Pero en su momento realmente uno podía ver, recuerdo que fuimos hacia Llojeta, donde los camiones basureros dejaban pues la basura a cierta hora del día a la intemperie, ¿no? Y esta gente sabía a la hora que se dejaba la basura, iba a hurgar en la basura para buscar. No estoy hablando de la presencia de cuando ahora hay los contenedores, ¿no? Sino que se dejaba en un espacio, ¿no? Y luego bueno, realmente era bien, bien complicado, ¿no? Había un grupo también que encontramos en el Bosquecillo. Fue muy, muy complejo hacer este tipo de estudios. Realmente tiene hartos matices. Perdón. Sigamos. Para el análisis se recomienda seguir una secuencia narrativa de problema-solución. ¿Qué quiero decir con problema-solución? Generalmente se establece cuál es el contexto donde se desarrolla la situación, el fenómeno de estudio. Tratan de enlazar algunos lugares, como les digo, ¿no? El Bosquecillo, Llojeta, no sé, la Plaza del Bicentenario, así, lugares bien particulares. Establecer ciertos tiempos, no es que están todo el tiempo, establecer ciertas características, lo que les decía, ¿no? Su coexistencia, sus grupos humanos, sus medios de supervivencia. Bueno, hay varios elementos, ¿no? Caracterizando, en algunos casos, a sus participantes, ¿no? Realizar una descripción detallada de los participantes. Aquí no interesa la representatividad, interesa el caso a caso, ¿no? Interesa conocerlos a profundidad. Se ve sus acciones, ciertos movimientos o las acciones de los participantes sobre la temática. Les preguntaba cuál es su expectativa de vida de una persona que ya empieza a consumir clefa, y se dice que si mezcla clefa con alcohol y se alimenta muy poco, con dificultad va a vivir unos 2 a 3 años, ¿no? Realmente su tiempo de vida es muy corto. Entonces, para ellos es muy común encontrar una persona que se muere por el frío, que amanece muerto, ¿no? El problema se debe enlazar, el
problema, enlazar un problema a ser respondido a través de un fenómeno central. Y en algunos casos es mal llamado el decir una solución, pero se debe dar respuesta a ciertas preguntas planteadas. ¿Cómo comenzaron a vivir así? ¿Por qué vivieron así? ¿Por qué viven así? ¿De qué subsisten? ¿El Estado se encarga de ellos o no se encarga? ¿La sociedad hace vista ciega o es parte de ellos? Y lo cierto es que la sociedad hace vista ciega, ¿no es cierto? Parece que solamente existieran cuando hay Navidad, cuando hay algún evento, después es simplemente ignorarlos, ¿no? Es simplemente pensar que es una mala imagen dentro del paisaje. Y tratar de enlazar ciertas explicaciones, ¿ya? Y esto es realmente recurrente, ¿no? Es decir, realmente esto no es un proceso lineal donde se dice paso 1, paso 2, hay que volver y volver y volver y volver y volver y manejar muchas hipótesis, ¿no? Y contrastarlas, corroborarlas y reafirmarlas y contrarreafirmarlas y volver y revolver y es muy complejo. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de lo que es la investigación-acción. ¿Han escuchado hablar de la investigación-acción? Todos los que son maestros, generalmente ha venido esa corriente, ¿no? De nuestros colegas cubanos, venezolanos, donde que se resulta que sinónimo de ser investigación es hacer investigación-acción, ¿no? Los profocons, todo eso que con disculpas de la palabra es realmente un saludo a la bandera, han dado cierta tibieza en cómo hacer investigación-acción, pero es muy complejo en la práctica hacer investigación-acción. No sé si es que han escuchado, o algún momento han tenido la oportunidad de hacer investigación-acción ustedes por cuenta propia. Si alguien me puede referir, por favor. Por ahí me dice Isao, nunca me dice. Ya, a ver, les voy a comentar entonces de qué trata la investigación-acción. Ya, les voy a comentar. Si hay quien me dice tampoco que no ha tenido chance. La investigación-acción va en toda la lógica de este paradigma sociocrítico, ¿no? Donde si uno retoma, digamos, autores como Paulo Freire, digamos, incluso de más larga data, ¿no? Como como Vygotsky, digamos, ¿no? Es decir, o podría relacionar incluso a Ausubel o Jean Piaget, ¿no? Relacionan en esencia que la investigación educativa, sobre todo la investigación educativa, no podría quedar en simple parafernalia discursiva, sino que tendría que propiciar el cambio, tendría que resolver problemas, aunque se trate de problemas cotidianos e inmediatos, donde eventualmente se persiga algún tipo de cambio social, ¿no? Es decir, realmente la lógica es cambiar al mundo, ¿no? No simplemente escribir y que eso se quede en una estantería. La lógica en la investigación-acción práctica es mejorar ciertas situaciones concretas, ciertas prácticas que se dan en el día a día, a través de aporte de información para la toma de decisiones. Ahí les pongo, como decía hace un momento, propiciar un cambio social. En la unidad educativa que trabajo hemos hecho varios experimentos de investigación-acción participativa, tocando temas desde los más triviales, ¿no? Por ejemplo, hace unos 3 años teníamos el problema de que en nuestra unidad educativa los vecinos del lugar dejaban basura en la puerta del colegio, ¿no? Y eso realmente era muy molesto, ¿no? Porque llegábamos a clases y llenito de botellas de basura. Y los de la promoción se plantearon ¿y cómo solucionamos este problema, no? Para que ellos también hicieron conciencia y planteamos con el profesor, los asesores de curso y algunos otros profesores más, hacer una investigación-acción. Y les voy a ir contando cómo se hizo la investigación-acción, pero fue muy interesante lo que hicimos en su momento. La investigación-acción se basa en un entorno naturalista. La investigación se desarrolla en el propio contexto y con sus actores. Ver cómo el entorno los influye, ¿no? No se puede pensar, como les decía en el enfoque cuantitativista, de una investigación divorciada entre objeto y sujeto de estudio, ¿no? No es una investigación hecha en 4 paredes, en un escritorio, sino es una investigación que tiene que empaparse de la realidad, tiene que ir a la realidad, conocer la realidad, conocer sus problemas y tratar de resolverlos si posible. Se brinda un conocimiento por medio de la práctica. Debe existir una alta interacción de los participantes, ya que son ellos, es decir,
no me refiero al investigador, ¿no? Sino las personas que son parte del fenómeno social deben eventualmente brindar una solución al problema de investigación. Pensemos que estamos hablando de, no sé, este tema de la basura. Entonces, hay que dar cuenta de la junta vecinal, de los padres de familia, ¿no es cierto? Hay que involucrarlos a todos ellos a razón de que ellos mismos propongan respuestas, den su punto de vista, traten de aportar con soluciones, ¿no? El proceso sigue la siguiente lógica, ¿ya? Parte de la observación, ¿no? Donde se detecta un problema, lo que les estoy dando el ejemplo, la basura, ¿cierto? Es un problema que nos atinge. Luego se formula un programa, un plan, ¿no es cierto? Una estrategia. La estrategia va a ser buscar una estrategia para eliminar el tema de la basura en la puerta de nuestra unidad educativa. Y se busca actuar tratando de implementar y evaluar ciertos resultados. Al momento de formular el plan, como les decía, es un plan deliberativo, ¿no es cierto? Hay harta participación, entonces no solamente plantean los que están realizando la investigación, sino dan cuenta de grupos humanos que puedan brindar sus ideas en una especie de lluvias, ¿no? De lluvia de ideas para conocer de qué trata todo. Se actúa, se implementa ciertas primeras soluciones y se hace una retroalimentación. Por ejemplo, en esto que le estoy diciendo del tema de la basura, la primera idea, ¿no? La más inocente, la más... realmente uno realmente cuando es joven, ¿no? Como pareciera que cambiar el mundo es tan fácil, ¿no? La primera idea que se vino fue concientizar a los vecinos, ¿no? Entonces los estudiantes dijeron, vamos a hacer panfletos, pancartas, vamos a hablar con los vecinos, vamos a explicarles. Respuesta, más basura, ¿no? Entonces el feedback, hay realmente, primera solución planteada, no tuvo solución alguna. Es decir, es como si les hubiésemos dado más rabia por lo que pareciera, ¿no? Por lo que nos hicimos conscientes de lo que estaba sucediendo y resulta que el problema se agravó. Entonces hay que volver al planteamiento inicial, ¿no es cierto? Hay que volver a establecer ciertas prioridades, definir metas, designar tareas, identificar actores, realizar una programación y volver al inicio, ¿no? Ver nuevamente hacer todo de nuevo, ¿no? Se dice que como un proyecto tiene que haber ciertos recursos, se puede prescindir de ellos, pero recursos no simplemente son financieros y pues es también tiempo, ¿no? Para llevar a cabo un estudio de estas características. El análisis de los datos requiere un ordenamiento estructurado de las ideas que van surgiendo, ¿no? Una forma puede ser a través de los mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas causa-efecto, matrices, jerarquización de temas, organigramas, análisis de redes y un gran etcétera, ¿no es cierto? Si alguien gusta literatura para saber cómo se hace este tipo de análisis de datos, yo tengo por ahí literatura que les puede servir al respecto, ¿no? Entonces me dice, por favor. Ya, iré con este más, porque realmente me estoy comiendo el tiempo para lo que quería ver. Voy a hacerlo esto relativamente rápido. Los diseños fenomenológicos se basan en experiencias individuales de los participantes. Sus percepciones buscan describir y entender el fenómeno, tratar de analizar el por qué dijo lo que dijo, ¿no? En algunos casos se habla del análisis del discurso, ¿no? Tratar de entender el constructo mental de por qué se dan ciertas expresiones. Por ejemplo, ya con esto voy a cortar, ya el tema de las víctimas del 9/11. ¿Para cuánto de ustedes les viene en mente lo del fenómeno de las dos TO, bien complicado en los Estados Unidos? ¿Alguien recuerda este episodio? Literalmente se habría paralizado el mundo porque era un hecho muy grave, ¿no? Algo increíble. Sí, verdaderamente, ¿no? ¿por qué relaciono este evento, no? Se hicieron muchos estudios fenomenológicos en torno a las víctimas del 9/11, ¿no? A razón de poder entender cómo les cambió la vida un evento tan complejo, ¿no? Y en la comprensión de un fenómeno social, se terminó descubriendo de que la sociedad misma en los Estados Unidos ha sido un parteaguas, ¿no? La sociedad en los Estados Unidos ha cambiado, ¿no? Es decir, realmente se presume que de no haber existido este tipo de eventos, nunca hubiese subido un presidente negro al poder, nunca hubiese subido un Donald Trump al poder, ¿no? Entonces realmente ha sido un parteaguas, una ruptura social en los Estados Unidos, producto de lo que, el temor, ¿no? La cultura del terror ha terminado cambiando
muchos elementos idiosincráticos en ese país. ¿Ya? Dejo de compartir un segundito y realmente me he comido... Adelante, por favor. ¿Quién me tenía que decir? Félix, le escucho. Adelante, por favor. Al respecto, Por favor, yo vi adelante. una película en Netflix donde decía Sí. cuánto vale la vida respecto al 911. O sea, cómo indemnizar, digamos, Sí. a las personas. Por ejemplo, si tú eras un arquitecto, en función de qué te iban a indemnizar, por ejemplo. O si eras un abogado, cuántos años de experiencia. Entonces, era interesante el análisis porque cómo nosotros evaluamos, digamos, cuánto se tiene que dar a cada persona, o un monto total a todos, pero no era así. Entonces, Sí. a ver si lo ven. Es interesante esa película, es cuánto vale la vida. Ahí, digamos, había una fórmula matemática, digamos, que ha planteado uno de los consultores, digamos, ¿no? Donde dice, por ejemplo, se puede calcular en función de la cantidad de tiempo de estudios, se plantea, ¿no? O, si no, en función, digamos, a la cantidad de experiencia o al tipo de peligro que han corrido, digamos, Y verdad, bastantes investigaciones y lo que usted refiere también, ¿no? Hay una que se me viene en mente, no sé si estoy poniendo el título correcto, no sé cuántos de ustedes han visto los estudios de Fahrenheit 911. Aquí está, ¿no? Del Michael Moore. A ver, voy a poner por ahí, digamos, la referencia. ¿Han visto eso? No, no lo he visto, lo voy a ver, voy a buscarlo, ¿no? ¿Esto está, este otro documental? No. Se los recomiendo. De hecho, les recomiendo la videografía del señor Michael Moore, ¿no? Michael Moore echa piedras al sistema gringo, ¿no? Al sistema educativo, al sistema de salud. Y este documento es bien interesante, además de polémico, porque muestra los nexos de Al Qaeda con el presidente de turno, ¿no? Es decir, que era su contador, que no salió ninguna familia, ningún estadounidense salió de los Estados Unidos, pero resulta que el señor George W. Bush les facilitó un vuelo privado a los familiares del señor, ¿qué se llama? El Osama Bin Laden para que escapen del país, ¿no? Y realmente es bien curioso, ¿no? Es decir, y el momento que están bombardeando las dos torres, el señor George W. Bush está en un kindergarten leyendo un cuento, ¿no? Y se hace la burla, ¿no? De lo que van sus seguridades y le dicen a su oído, le empiezan a hablar a su oído, señor presidente, se ha chocado el primer avión en el edificio. Y el otro hace su cara de cazasiervos, ¿no? De que aquí no pasó nada y que realmente qué me están diciendo. Es muy interesante, es bien divertido. A ver si algún momento dan una miradita. Es bien interesante los documentales del señor Michael Moore. Es una persona bien insidiosa, además de... Son divertidos sus videos, ¿ya? Entonces, por un momento de ocio pueden ver eso, ¿ya? Pero ahora quiero ver otra cosa. Ahora lo que quiero ver es lo siguiente. Se está viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Están viendo, mientras estamos hablando, está viendo mi pantalla, ¿no ven? Sí, sí. Les he enviado, quiero que vean esto, por favor. Estamos viendo la plataforma, ¿ya? En la plataforma, si ven en la última semana, aquí abajito les he puesto instalador del MaxQDA. Entonces, por favor, descárguenselo. Bájenselo a su equipo, ¿ya? No debe ser muy pesado. Y una vez que lo tengan, debe ser una carpeta comprimida. Por favor, tomen apunte de que hay un código. Perdón, ¿dónde está el código? Les he puesto ahí también el código. Aquí dice, ¿no? El password, si es la carpeta comprimida, para abrirla es ma-x.org, por ese caso, ¿ya? Lo vamos a instalar juntos en un ratito. Y lo otro es que les he compartido, no sé cuándo ha sido esto. ¿Qué fecha era el jueves que tuvimos nuestra clase? Ya, tal vez no lo encuentre por acá. Era 10. ¿17? Sí. Ya, pero les he pasado el video, ¿no? De nuestra clase. Aquí está nuestro video. Ya, entonces lo voy a proyectar. Esta es nuestra clase del jueves. ¿Se escucha un poco? Ya, pero el punto es el siguiente. Pensemos que no se escucha tan bien como yo lo estoy escuchando en mi máquina. Me voy a ir, si ustedes lo abren en sus equipos, mejor aún, ¿no? Me voy a ir al minuto
a la hora 21, perdón, hora 21 con 40 segundos. Hora 21 con 40 segundos. Hora 21, perdón, 21 con 40 segundos, 36 segundos. ¿Por qué llego a ese momento? Porque escuchen, ahí ha dado la pauta Pablo. Quiero dar la bienvenida a todos los compañeros. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Creo que el video está entrecortado. No, no, no. Puede ser que la señal no esté tan bien, ¿no? Pero no, no está Ah, ya. entrecortada. Se escucha bien, se escucha bien. ¿Ya? Entonces, apúnteme estos momentos de tiempo que le estoy diciendo. El inicio de nuestro video se da a las 1:21 con 40 segundos. 1:21 con 40 segundos. Y el final se da en el minuto, perdón, en hora 1:50 con 30. Esa es la otra marca de tiempo. 1:50 con 30 segundos. A ver, voy a poner un poquitito antes y van a ver que ahí empieza a cerrar el video. Ahí se despiden. Ah, no, perdón, creo que es un poquitito antes, no sé qué ha pasado, a ver, voy a retrasar un poquitito. Yo me acuerdo que he apuntado ahí. Ah, no, es 1:50 con 30, he puesto 1:51, 1:50 con 30 es que se acaba. Ahí. Muchas gracias y ahí acaba, ¿no? ¿Sí? Entonces, por favor, apúnteme el 1:21, donde Solángel dice, quiero dar la bienvenida. Y luego en el 1:50 con 30 dice, chao, se despiden todos, ¿no? Chao, chao, y se despiden todos. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, sí, sí. Excelente, ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tengo acá, perdón, aquí es donde estaba buscando hace rato, el tema de los subtítulos. ¿Ya? Les voy a copiar este vínculo, ¿ya? De este hay miles, ya no me agarren este. Si este no les funciona, como este hay muchísimos. Se los comparto. Ahí está. Si quieren pueden ponerlo en su equipo. Pero aquí lo voy a poner para que veamos juntos. ¿Se ve? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve. Excelente. Entonces, ¿qué hago acá? Lo que hago es copiar el link del video. Me voy al extractor de subtítulos y pego, aquí pongo el sitio y le digo download. Y está descargando, ¿no? Aquí puedo descargar lo que sea, puedo descargar los subtítulos, el video, lo que sea, ¿no? En este caso voy a descargar los subtítulos. Y voy a descargarlo como un archivo de texto. ¿Listo? Se está descargando. ¿Se entiende lo que he hecho hasta ahora? ¿Me están siguiendo? Sí, se está entendiendo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? A ver, en el video que tenemos del día jueves, por favor, esto tómenlo en consideración. Piensen ustedes que cuando van a hacer entonces el video lo suben a YouTube, ¿ya? Y en el video de YouTube habilitan los subtítulos automáticos. Ahí están los subtítulos automáticos. Por eso le decía lo del Valdemar, ¿no? Lo de Valdemar que apague su micrófono porque está interfiriendo en la generación de los subtítulos automáticos. Ya, entonces, estos subtítulos automáticos que están apareciendo en el video YouTube son la data de texto que nosotros hemos capturado con ese link. ¿Sí? Entonces, ya. ¿Ven, no es cierto, lo que están saliendo los títulos?
Ya. Voy a poner pausa, ¿ya? Me voy a la carpeta que acabo de descargar. Al archivo, perdón, que acabo de descargar, que supongo que ustedes también lo deben tener. ¿Ya? Debería ser una hoja de texto plana, como esta. La voy a abrir. ¿Ven? ¿Les ha salido algo así en sus equipos? Sí. Ya. Lo voy a llevar a un Word, ¿ya? Con el propósito de que lo veamos mejor en Word. No es una transcripción perfecta, pero es un buen comienzo. Del blog de notas. Perdón, el blog de notas. Voy a copiar todo. Control E, Control C, y me lo llevo al Word. Control V. Ya. Ha copiado, pero bien desordenado, ¿no? Como que una línea y como que va cortando. Pero vamos a trabajar sobre este documento. ¿Cómo sé dónde empieza el texto? Porque aquí es toda la clase, es este subtítulos. Entonces voy a hacer una búsqueda y voy a ir a buscar el comienzo del minuto 21 donde decía Solángel, quiero dar la bienvenida. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo anterior se han hecho. Está mal copiado. Ya. Listo, ya he borrado todo eso. Ya. Ahora lo que toca es hacer lo siguiente, por favor, quiero que vean. Tengo que poner al interlocutor Solángel, 2 puntos, y no tengo que equivocarme con su nombre. No podría poner, si pusiera Solángel todo con mayúsculas, o pusiera Solángel la primera minúscula, el programa lo va a identificar como si fuera otra persona. Y simplemente voy a ir juntando las partes. A ver, este lo voy a justificar porque se ve mejor incluso. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Lo que dijo Solángel. Sí. Ahora, ¿hasta qué parte habla Solángel? Ayúdame a identificar, por favor. Está invitando a Jenny, ¿no? A participar. Hay que ir corroborando con el video, si no, ¿no? Sí, hay que ir corroborando con el video. Eso ya uno lo va a hacer con más detenimiento, ¿ya? Por ahora lo vamos a hacer relativamente rápido. Sí, sería importante corroborar con el video, ir escuchando, ¿no? Creo que ahí ya cambió la persona. Bien, ¿Dónde cambia la persona? Aquí Hola, dice muy buenas gracias. noches, ¿no? Gracias. Hola, muy buenas. Esta es Jenny, ¿ya, no? Jenny. Sí. Exacto, sí, sí. Ya. Entonces ahí lo voy a poner negrilla. Ya. Ahora, el punto es, ¿dónde acaba nuestro grupo focal? Seguramente debe haber, si pongo otra vez control L, debe haber un chau por ahí, ¿no? O ay, qué hecho, perdón. No hay. ¿Qué ha sido lo último que dijo Solángel en el minuto? Tal vez buenas noches o gracias, muchas gracias. Hemos acabado en el minuto 50 con 30. A ver, veremos. Minuto 50 con... Ahí. A ver, ¿qué dice Solángel? Muchas gracias a todos. Les deseo buenas noches. A ver, ¿qué es lo último que dice Solángel? Agradezco su participación y les deseo una buena noche a todos Hasta usted ustedes. dice, todavía no se vayan. Ya. ¿Qué dijo entonces? A ver, voy a poner otra vez. Gracias. ¿Gracias? O participación, porque dije muchas gracias por su participación, algo así. Sí, es que gracias debe repetirse en hartas partes. Creo que agradezco. A ver, otra vez voy a poner para que no nos perdamos. Agradezco, profe. Esto voy a poner ya. Y les deseo una buena noche a todos. Y les deseo una buena noche a todos para que identifiquen. Y les deseo una buena noche a todos. Ahí está.
A todos ustedes, muchas gracias, gracias. Y ahí empiezo a hablar, ¿no? 2 minutos, por favor, charlemos, les digo a ustedes, ¿no? Entonces, todo lo demás que sigue de acá no me interesa. ¿Ya? Listo, lo he quitado. ¿Ya? ¿Con cuántas páginas estamos ahora? Perdón, por ahí tengo chat. Ya. Luego vamos a ver esto. Creo que no me están contando nada por ahora. Ya, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a copiarme todo este texto. Y voy a llevarlo al... un documento. ¿Se ve, no? Ya, ¿por qué no pega? No sé qué ha pasado. Ya copiado. Ahí no sé qué estoy haciendo. Ahí quería. Transcripción. Transcripción. Grupo. Listo. Y ahora digo, esto he hecho 2 veces, he hecho una vez nomás. Una vez nomás. Ya, voy a decir compartir. ¿Les ha llegado? Sí, acaba de llegar. Ya. Entonces, auxílenme, por favor, nos daremos unos cuantos minutitos para hacer esto. ¿Cuántas hojas son esto? ¿Dónde está el número de hojas? Ahí no veo. 26, ¿no? 26. ¿Cuántos somos nosotros? Somos 20. Ya, 23, digamos. Ludwig, perdón, solicita permiso de acceso o algo así. ¿Les pide eso? Sí, no, Sí, no sí. está en público todavía. ¿No está público? Ya, me dicen cómo lo hago público entonces, por favor, me auxilia. Creo que ahora está público, si pueden volverlo a ver. Y además que están como editores. ¿Sí? No sé si ha cambiado el link. Pero si ha cambiado, lo voy a volver a enviar. Ahora sí se puede ingresar. Se puede editar, ¿no es cierto? Ya. Excelente. Entonces volvemos sobre el documento. Ya. ¿Cómo me ayudan entonces para dividir esto y hacerlo relativamente rápido? Si pueden por el chat, por favor, decirme. Yo voy de la 1 a la tantos. Yo voy de la 2 a la 3. Yo voy de la 3 a la 4. Y así vamos cambiando al mismo tiempo todos estas partes. Si lo hacemos todos, lo hacemos en un ratito. Somos 23. ¿Cuántas páginas salió al final? 40 y... 26 estamos. 26 páginas. Sí. Entonces cada uno haga, aunque sea una página, ¿no? Sí, correcto. Pero ahora, ¿cómo sabemos quién empieza? Como es en tiempo real, se puede arreglar, está compartido en la nube, entonces todos ya hagan una página que nadie esté haciendo. No sé cómo dividir. Ya, excelente, excelente. Excelente, gánense una partecita. Aquí en el chat pongamos entonces qué página vamos a hacer y sí, correcto. Y vamos cambiando. Que no se repita. Y vamos cambiando. ¿Ya? Yo me voy a ir al final, ¿ya? Me voy a ir al final para ir a
modificando las cosas. Pero esto se está modificando en tiempo real, ¿no? Entonces pueden participar 100 personas y las 100 pueden cambiar al mismo tiempo. Ya estoy cambiando en la última parte del texto. No sé si estamos logrando complementarnos en trabajo. Espero que sí. Sobre el mismo, ¿no? Sí, es Está un por poco eso. difícil Exactamente. agarrar una línea. Sí, se mueve todo, se mueve todo. Generalmente cuando hago este tipo de trabajos, ya digamos nos agarramos de un documento común, ¿no? Pero no trabajamos todos al mismo tiempo, pues, ¿no? Sino nos damos horas, por decirlo, ¿no? Es decir, en la mañana yo voy a hacer, y nos decimos, yo voy a ir de la 1 a la 10. Y ahí de ahí le tocará a otro, ¿no? Y el otro dice, ya, yo voy desde lo que has hecho hasta la 20. Ya yo hago desde la, no hacemos todos al mismo tiempo como lo estamos haciendo en este momento, pero está bien que trabajemos así. Se mueve todo. Sí. Ahora Pero lo que quiero, el por qué les estoy mostrando esto que estamos haciendo, porque les estoy dando una pautita de cómo yo lo hago para que ustedes lo hagan para sus tesis, ¿no? Si es que hacen una entrevista, un grupo focal, es la forma más rápida de hacerlo. Es una buena forma de hacerlo. A ver, dejo de compartir un segundito para, mientras estamos trabajando, mostrarles algunas cosas más. Ya, a ver, este es uno. ¿Y dónde está el otro? Más o menos. Es morosito y complejo. Sí, pero estamos 2 minutitos, ¿no? De trabajo, 10, digamos. No, sí, esto demanda tiempo, ¿no? Es decir, no. Imagínense cuánto nos tomaría hacer la transcripción audio, texto, audio, texto, audio, texto, audio, texto. Eso iba a decir. Cualquier Sí. cosa es mejor que transcribir. Sí, verdaderamente. No quiere decir que esté saliendo perfecto, ¿no? Habrá que dar una escuchadita y con la escuchadita cambiar las cosas, ¿no? A ver, estoy queriendo mostrarles acá algo más y no encuentro. Ya aquí he encontrado algunas cosas que les voy a ir mostrando. Les voy a ir mostrando algo. ¿Cómo hago esto? ¿Se ve el documento que estoy proyectando?
Está cargando. Ahora sí se ve. Ahora sí. Ya. Este es uno de lo que les comentaba, ¿no? Del encuentro del análisis de contenidos, de los encuentros de evaluación, de encuentros basados en evidencia, ya que se realizó hace ya unos años. Entonces, en este documento es análisis de data textual desde la mirada cuantitativa. A ver, les voy a mostrar un poquito los resultados para ver lo que estoy relacionando, ¿no? Bueno, aquí es, digamos, las sesiones que se realizaron, hubieron varios encuentros en fechas diversas, diferentes matices. Pero lo interesante de esto, aquí está la lógica, digamos, a ver, de qué es lo que se ha hecho en este análisis cuantitativo. Izquierda es la intervención de una persona y este es el de la derecha es de la otra persona, ¿no? Entonces, el de la izquierda da su punto de vista, el de la derecha da su punto de vista y van a haber elementos coincidentes y va a haber también elementos divergentes, ¿no? Entre las manifestaciones de los diferentes participantes se van a generar ciertas centralidades, digamos, que permiten hallar elementos que en texto son coincidentes, pero también hay elementos que son plenamente divergentes, ¿no? Entonces ahí realmente no hay mucho que compartir como una idea común entre todos los participantes. Ya, y ahí se aplica un poco de minería de texto, ¿no? Vean que todo esto que hemos hecho con el SPC Esencias, ¿no? Uno pensaría que son datos numéricos, pero es data textual, ¿ya? Son frecuencias de palabras, son argumentaciones, son regresiones basadas en data textual. A ver, quiero mostrarles las redes, que ahí tal vez es alguna forma de ver los resultados, porque hay que leer el documento íntegro. Ya, aquí, por ejemplo, ¿no? Todos estos histogramas es lo que dijo el experto 1, lo que dijo el experto 2, el experto 3, con frecuencias de palabras, ¿no? Frecuencias de palabras que luego uno va relacionando en histogramas, ¿no? De las palabras más frecuentes relacionadas para todo el grupo. Y con esas palabras se puede hacer nubes de palabras. Esto lo voy a checar un poquito que se vea mejor. Nubes de palabras. Y en esas nubes de palabras uno va generando ciertas matrices de ocurrencias respecto de una intervención en particular, ¿no? Y bueno, va conectando después ciertas ideas y luego genera dendogramas y con los dendogramas uno va relacionando frecuencias, probabilidades de frecuencias según las intervenciones realizadas en cada una de las sesiones. Se va codificando cada una de las partes como lo hemos hecho con el Atlas T. Y eventualmente se llega a... ¿Dónde está la red? ¿Dónde está la red? A ver, esta red, por ejemplo. No sé cuán bien se logre ver, ¿no? Estas son las intervenciones que hayan elementos coincidentes y por supuesto que hay elementos que van a ser no coincidentes, completamente divergentes y algunos que nunca van a llegar a Entonces... Bueno, realmente hay que explorar el documento para poder darles una comprensión. Solamente les estoy dando un ejemplo de una investigación de data textual que aplica estadísticas del IRIS, el que se los he compartido a los afrobolivianos, ¿no? Que lo que se trataba de ver en esta investigación era el tema de la invisibilización estadística. Algún momento les hacía esa alusión, ¿no? De si alguna institución en Bolivia sabe cuántos afrobolivianos existen en el país, y resulta que ni el Instituto Nacional de Estadística, ni Migración, ni ninguna entidad sabe cuántos afrobolivianos existen en Bolivia. Y esto es una gran debilidad porque ¿cómo puedes tomar decisiones de política pública si no sabes cuántas personas hay? ¿No es cierto? Entonces, los afrobolivianos, por ser un grupo minoritario, sufren una discriminación institucionalizada que se ha dado recurrentemente a lo largo de los años y que ha tenido un hito importante con la constitución política, con la autodeterminación de los pueblos, pero no ha sido suficiente porque su discriminación todavía persiste en el tema de la realización de sus derechos, su visibilización estadística y algo que hasta ahora parecería algo del siglo pasado, pero está muy presente, que es el combate que ellos sufren contra el racismo y la xenofobia, ¿no? Y hay situaciones bien complejas. Esto es lo que se hace les voy a enseñar cómo se hace con el Max QA, ¿no? Así se hacen como que redes de palabras y con estas redes de palabras uno va desarrollando estas arañitas
que permiten la generación de teoría fundamentada, ¿no? Entonces, este documento aplica teoría fundamentada para relacionar la historia detrás, ¿no? Es decir, ahí se ha hecho un análisis de revisión documental, donde le decía el hito trascendental es el 2010, donde antes del 2010 es la historia de negros escritos por blancos, donde las acepciones son realmente encontradas, y a partir del 2010 es la historia de blancos, perdón, la historia de negros escrito por negros, ¿no? Entonces, donde realmente el cambio en el lenguaje es sustancial. Ya, bueno, después podemos ver con más detalle esto. Y a ver, algo más, por ahí me están diciendo chats. Nelva, la verdad es que el trabajo es de reloj. Sí, es un trabajo de relojero, Isao, tiene toda la razón. Ya. A ver, este otro documento es sobre calidad educativa en Bolivia. Es de esos documentos, de esos gray papers que nunca van a ver a luz en el país hasta que cambie el gobierno de turno. Porque este documento arroja palo al sistema educativo boliviano, ¿no? Entonces dice, hace mucha crítica a lo que está mal. Y curiosamente es un documento financiado por el gobierno, se lo muestre, ¿no? Y este es un poquito más reciente, de julio del 2021, que es el tema de los compañeros, compatriotas migrantes venezolanos, ¿no? Y también aquí hay un estudio etnográfico que, si es de interés, igual se los comparto, ¿no? Donde se hace un poco de etnografía en tiempos de pandemia. Que, a ver, veremos algún resultado interesante, pero la vida que ellos están viviendo es muy compleja después del éxodo de sus países, ¿no? Y no tienen vistas de volver en el corto plazo. Ya, a ver, mire, no sé si se está compartiendo pantalla, pero quiero ver cómo está yendo con este trabajo de transcripción. No, no estoy compartiendo pantalla, estoy simplemente mostrando los documentos. Vuelvo a... Este es nuestro documento, ¿no? Ver qué tenemos. Documento ya. Sol Ángel, yendo. Así como... ¿Más estudiar? Sí, hasta mientras todos ya van a tener No, descargado. Jenny, le he perdido. Qué espectacular, qué gran trabajo que han hecho. Sí, este es lo que necesitamos, es lo que necesitamos. Ya, entonces vamos a utilizar este documento MassQDA, vamos a instalar el MassQDA juntos y vamos a analizar este grupo focal con esta data textual. Ay, por favor, la nota de observación de Pablo, no sé si está en Word o lo ha hecho manuscrito, igual lo vamos a integrar en MassQDA para que analicemos todo conjunto. ¿Ya? Entonces, Jenny me decía, de acuerdo, Ludwig, con la sugerencia de trabajar el jueves. Sí, ya estamos sobre la hora, ¿no? Ya están también, ha sido extensa esta jornada. Nos vemos el día jueves, entonces, por favor. ¿Les parece? De acuerdo. Continuamos. Gracias. Les agradezco, qué gran trabajo. Son un equipo. Para la siguiente consultoría que me toque, ya sé de dónde contratar. Con mucho gusto. No, ¿verdad? Si alguien se anima a que trabajemos juntos. Estoy ahorita con una investigación bueno, les voy a comentar el día jueves con más extensión si es que gustan que trabajemos en algo. ¿Ya? Charlamos el jueves entonces. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches.